Hola, buenas tardes. Reciban un gran saludo de parte de su amigo el Bagazo Blog. Órale, órale. Esta vez construir un cubo de naranja del Bagazo que no se han arrepentido. Y la llevo a Colorado. Vamos por la tierra. ¿Qué? ¿Estás loco? Bienvenidos tengan todos ustedes a un video más de su amigo Bagazo Blog. Hoy vamos a tener una plática muy importante, que yo creo que el tema que vamos a platicar yo y el invitado, este tema para mucha gente ya se olvidó. Habrá mucha gente que lo recuerde, pero mucha gente no lo recuerda porque fue como los años 70 cuando ocurrió esa corriente de juventud y que arrastró a mucha juventud en las drogas, en la violencia, y desgraciadamente muchos perdieron la vida en esa época. Por eso que hoy tengo un invitado muy especial, un ex, se le llamaba la corriente aquella los mongoles. Entonces él es un ex miembro de aquella corriente de juventud de los mongoles. Entonces, pues, vamos a platicar un rato con él para que nos dé los pormenores de su vivencia dentro de esa corriente de juventud de los años 68, 60, 70, que fue un caso muy sonado, muy fuerte, en la colonia Montosa especialmente. Entonces, por eso le digo que mucha gente ya no recuerda esa corriente de juventud. Entonces, síganos acompañando. Ahorita vamos a ingresar al restaurante donde la Brasa, donde sus propietarios nos dieron la oportunidad de que ahí fuera la plática. Entonces, un agradecimiento para toda la familia que nos dio la oportunidad de que allí se haga. Voy a mostrarles la ubicación del restaurante La Brasa. Él está en Carnaval, en Fraccionamiento Playa Sur. Aquí tenemos en esta esquina tenemos un centro, un comercio de conveniencia, Farmacia Guadalajara, y el Fraccionamiento Playa Sur. Y aquí está carnes con cortes especiales La Brasa. Vamos a introducirnos un rato para darles una ubicación, un lugar muy agradable, un lugar para que conviva con toda la familia, que vengan y disfruten sus carnes. Vamos a mostrarles el eslogan del negocio, que se prenda la brasa. Bueno, síganos acompañando. Pues bien, como prometí, aquí estoy con mi invitado, que le doy las gracias por aceptar tener una plática conmigo de su juventud y de aquella corriente que pues, arrasó con mucha juventud. Entonces, pero para quien nos dé mejores explicaciones, pues no hay como nuestro invitado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es César Luna, pero en aquellos años cuando me desenvolvía yo en el ambiente artístico, se puede decir, de la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, pues era muy mencionado por el nombre de Reca. Yo te conocí como Reca. Reca. ¿Y por qué Reca? Porque pues era un recabrón, pues. Era un mongol muy recabrón, peleonero, mujeriego, vago, vicioso. Un momento que te interrumpa, César. Para todos mis suscriptores, lo que les comenté al inicio, cuál es el tema, César lo acaba de comentar, la época de los mongoles. Ese va a ser el tema de la plática que vamos a tener, mi amigo. Pero también vamos a hablar un poco del tema del alcoholismo, que César nos va a hacer el favor de comentarnos. La corriente de los mongoles, César, ¿en qué año ocurrió esa época? Si puedes comentar algo.
Sí, pues yo recuerdo que esta pandilla o estas personas que éramos adictos a la droga, yo llego a una refresquería que en esos entonces era una reunión, era un lugar de reunión donde nos reuníamos varios mongoles o varios viciosos allí a tomarnos el raspado, el refresco y a consumir. ¿Por qué refresquería? Era refresquería, ¿no? Era refresquería La Plaga. La plaga, ¿no? La plaga era por la canción de ahí viene la plaga. Algo así. Gusta bailar. ¿Será? Sí, algo así. El dueño de esa refresquería, por algo así, la bautizó. Pues él era mayor que todos ustedes, así que Sí. le tocó la época el rock ese, ¿no? Ya era grande. Y te decía, Ahí iban a un raspadito, refresco, droga, sí, el carrito de marihuana, marihuana. una pizza y a ponerse muy bien. Y yo recuerdo que yo comencé a visitar ese lugar o esa refresquería por allá en el año de 1966. Ah, ya estaba la corriente de los mongoles. Ya estaba y ya estaba la refresquería y ya había varios mongoles allí que se reunían. Y pues a mí me llamaba la atención ir y tomarme mi pinga y tomarme mi cigarrito de mota y echarle a la rocola y comenzar allí a ponerse en ambiente. Desgraciadamente se comenzó a esparcer la raza, a salir al malecón, a hacer daños en la forma de que, pues, si veían un carro mal parqueado, le robaban el espejo, le robaban pues lo que trajera Lo ya que se podía, lo que traía ya de el carro no se lo robaban, pero No está muy de moda, no está muy de moda robar carros, ¿no? pero lo que estaba allá adentro sí, ¿no? Y eso, ¿para qué lo utilizaban? Pues para consumir drogas, pues, para consumir marihuana, pastillas. No trabajaban. La verdad, no. No, era solamente adquirir lana de un modo, de lo que sea, de una manera, y para drogarse. Sí, así era. Esa época y pues fue muy sonado porque pues llegó el momento en que la policía agarró una pandillita de siete mongoles, a los cuales pues, los rapó, los peló de rapa y les dejaron un pues Un mechón, un mechón, una largo, trencita, una trencita. Y todos pelones y con esa trencita. Y la fotografía del periódico, pues ahí venían los mongoles. Fue capturada la banda de los mongoles. o sea que ahí lo bautizaron ahí con ese apodo de los mongoles. por el corte de pelo que le hicieron en la cárcel, los mongoles. Y desde ahí se comenzó Se corrió como reguero de pólvora, la fama de los mongoles, ¿eh? Los mongoles de la mongosa y los mongoles de la mongosa. Y no, pues a veces las patrullas no bajaban a la colonia porque eran apedreados por los mongoles y pues temían a que les quebraran un vidrio, algo. Entonces, pues fue una época, se puede decir, inolvidable porque pues después comenzaron a existir otras pandillas en la Juárez, en la Pelé, en la Lázaro Cárdenas, en la Reforma. Acerrísimos enemigos de la Montosa, ¿no? Y esos eran los enemigos. Oye, César, ¿los mongoles eran propiamente de la Montosa o había en otras colonias también se le llamaban los mongoles a los pandillas que? No, todos éramos de allí, de la colonia Montosa. No, pero los demás pandillas no eran mongoles. No. Tenían otra corriente, tenían otro nombre. Otros. Llamaban otros. ¿No te acuerdas de
de alguien, de alguna colonia que tuviera su propio apodo como banda? No, pues ahí nombraban la INDE, ponían a la La Independencia, Independencia, a la Reforma, la India. a Juárez, por la Juárez. Ah, Por ahora eso tenían esas ya, por el nombre de la colonia. nombre. Pero en sí, los mongoles, Vale. la colonia mongol. Oye, pues yo viví en la colonia Montosa. Yo vi, pues, a 2 cuadras del centro de reunión de los jóvenes en el restaurante, en la refresquería La Plaga. Pero yo recuerdo, yo era más joven, ¿no? Era un adolescente de 10 años. ¿no? Sí. Yo recuerdo que entre los mongoles había muchos niños de mi edad, 15 años, 16, 14 años, varios, que los envolvió la droga. Muchos ahí mismo murieron cerca de La Plaga, ahí, por esas pandillas ahí los mataban, pero jóvenes, de 15 años. ¿Se acuerda de un joven, de un menor de edad, que fue un caso muy sonado, que los mataron por ahí cuando andaban, creo que era una fiesta que había por ahí? Pues había unos que en realidad sí eran menores de edad, pues, pero eran muy vagos, se podría decir, pues, porque pues eran desobedientes de los padres. Pues. Había uno que le llamaban Toño el Mongolito, o Toño el Mongol. Soy el mongol. Ese era menor de edad, era de los más jóvenes de los mongoles, pero era muy peleonero, muy vago. Bueno, pues algo también. Y había otros que se acercaban allí con los mongoles, pero ya cuando veían la cosa que estaba un poco gruesa o seria, Complicadita. se alejaban, se retiraban, se veían el show, veían La negatividad. sí, veían el desarrollo de cómo se desarrollaba la droga en ellos, que comenzaban a hacer sus desmadres. Y sinceramente yo me daba por ir allí a ese lugar o a esa refresquería, porque me invitaba mucho un compañero del barrio. Yo nací en la calle José Ortiz Domínguez, en el 52. Entonces, esa refresquería estaba entre José Ortiz Domínguez, Tamaulipas, y la calle principal donde estaba la refresquería, Ignacio Allende. Ignacio Allende era donde estaba la refresquería. Y la mayoría de los que nos reuníamos ahí, pues vivían en la loma, hasta la iglesia, otros acá abajo cerca de la Manónica, otros acá por la Bernardo Vázquez, y ahí estábamos Eran cercanos a La Plaga todos. allí. Había dos hermanos muy famosos, los Santana, que viven en la parte de arriba, ¿no? De la loma como es. Santanos, los muchachos yo los conocí a los dos, muy buenas personas, porque no todos los mongoles había muchas personas con muy buenos sentimientos, muy buenas, muy respetuosos hacia los mayores, eran muy respetuosos. Yo me acuerdo de ese hecho, pues, que me llamó mucha atención, cómo nos respetaban a nosotros y a las personas adultas, cómo respetaban varios de los mongoles, varios. Sí había otros que salían, había otros que pasaba una persona adulta, más mayor, y trataban de arrancarle un 5. Sí, lo presionaban, lo atemorizaban para quitarles un 5 o algo a las personas adultas. Pero había otros que respetaban mucho todo eso. Pues. Sí, a pesar de todo, fíjate que eran un poco más conscientes, se puede decir, porque pues sí, eran personas que se te acercaban y si no te conocían, pues te pedían que los 5, el peso clásico, los 5, el peso, los 2 pesos, para ellos mismos completar o comprar una dosis, una pinga, un cigarro de marihuana, porque en esos ayeres pues no existía
no estaba tan desarrollada la cocaína, No el había, coco, no había eso. nada de esas cosas, ¿no? Eran pingas y marihuana. Marihuana Era era lo que más se utilizaba. Ya después se comenzaron a utilizar los jarabes, a los jarabes, la heroína, la chiva, que le empezaban a nombrar. el arponazo, claro. Sí, el arponazo. Sí, estaba. Y fueron saliendo más drogas. Muchos iban a Tijuana, regresaron a Tijuana, ya más modernos, con pantalones friscos, con pantalones de elefante, tipo Pata elefante. sí, Con otra idea. la greña larga, y ya, pues, otros daban Tenía otra corriente, ¿no? De Tijuana, ¿no? de Tijuana. Y viceversa, muchos de allá de Tijuana venían también para acá, para la Montosa, para Mazatlán. Entonces, fue una pandilla que se dio a conocer. Yo digo que no nada más en Mazatlán, sino a nivel república, pues, porque pues ya en Tijuana sonaban mucho los mongoles, en Sonora, en varias partes Sí. sonaban, que los mongoles de la Montosa ya no se Son tremendos. cuidado con ellos, pero en sí no eran asesinos, No eran asesinos. no eran personas que hacían mucho daño, pues, porque estaban un poco más conscientes Era otra época de de las juventud. cosas. Sí, eran otros tiempos, pues. Desgraciadamente la droga los hacía Sí, que cometieran y ya hechos como violentos. más o menos como en los 70 ya comenzó a borrarse, se quitó la refresquería, los mongoles comenzaron a retirarse de la colonia de Mazatlán. Algunos pues se morían, otros los mataban y se fue acabando toda esa pandemia. Vamos a hacer una pequeña operación. Sí. O sea, en esa época, el propietario y su familia completa se convirtieron en cristianos. O sea, la refresquería donde se refugiaban jóvenes se convirtió en una iglesia cristiana. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Nos puedes comentar algo así para los seguidores del Bagazo Blog? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Es que allí el dueño de esta refresquería era Don Germán. Sataray. Y por la descendencia de él era el Güense Sataray, Güense, el Germán. Ellos tenían un tipo de puesto de mariscos en la central camionera que estaba con las clientas aquella vieja central, que a mí me tocó trabajar con Wenceslao allí en el puesto y posteriormente ellos se hicieron cristianos al extremo que no sé, tengo entendido que me parece que se hicieron pastores, sí. Pastores, Sí, formó otras iglesias aparte. Los hermanos hicieron otras. Y todas las familias. Y fíjate, César, yo sé que tú también te acuerdas, que esa familia empezó a albergar, a invitar a los mongoles a la religión, a la regenerar. Así, y entre ellos mi propio hermano que descanse, y el hijo del tránsito, el Candula, el que vivía puro enfrente de la plaga, de un tránsito, creo que se llamaba Toño el hijo, el Toño. Ellos entraron a la religión, alcanzaron a salvar su vida en ese aspecto porque predicaban la palabra de Dios, ¿ya? Y yo me acuerdo mucho del Toño porque y también tu hermano, sí, porque el Toño y el Chon, mi hermano, hicieron coples para predicar la palabra de Dios. Para ser los mensajeros. Sí, fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Que después de haber sido un lugar pues, donde se ejercía, o sea, se convivía con droga, pues después se convivía con Dios, y un cambio, un giro enorme. Hizo un templo de Dios. Un templo de Dios,
Yo lo visité como unas 3 veces, ya como templo de Dios, yo lo visité como 3 veces. Entonces, hoy me acuerdo de que me daba mucho gusto que la familia se rescató, porque casi todos los hijos estaban perdidos en las drogas, y después todos sus hijos se regeneraron cristianos, llegaron a ser pastores, algunos de ellos. Sí, porque el más grande, el buen Celado, se perdió completamente. Era uno de los mongoles más perdidos. Más temido, ¿no? Más enviciado. Sí se le tenía miedo, ¿no? Sí, pero estaba muy enviciado. Era una persona que por la avenida Juan Carrasco estaba un supermercado que se llamaba Supermercado Len de los chinos, y por esa calle tenían que bajar ellos para llegar a sus casas o a la playa, y por ahí bajaba ese güey agarrándose de las paredes, pero bien completamente dividido, cayendo a un extremo que la gente, pues, la verdad, lo miraba y hasta que es un muchacho, ¿no? Pero con el tiempo me tocó verlo ya establecido. Y que Dios le hizo el milagro, pues, de curarse, se curó y de hacerse evangelista de los cristianos. Y qué bueno, porque hubo varias personas allí alrededor también que se congregaban. Sí, familia que se entera que... Y yo mucho, como que diré, mucho realce a la colonia, ya cuando comenzaron a evangelizarse muchas personas y a cambiar, pues, a notar y a ver el cambio. Más que muchos de nosotros que ya nos abrimos a otra. Comenzamos a venirnos aquí porque Muralla los domingos, a Caracalero, al Magnaloa Choza, al Blanco y Negro, y comenzamos a seguir acá en el ambiente artístico, pues, ya con otra manera de drogarnos, ¿no? Y todo, pero trabajando seguía igual. Entonces, pues, muchos, pues, gracias a Dios que encontramos una solución, pero muchos no la encontraron. ¿Por qué? Porque se los llevaron, no quisieron hacer un cambio, no quisieron dejar esa vida. Era una vida que, sinceramente, muy criticada y muy vista por y temida, porque, pues, eso no, aunque no eran dañinos ni nada, pero la gente, pues, decía, sí, las que andaban drogados, andaban drogados. Y luego ya había unos que ya les revolvían la cerveza, el vino. Entonces eran unos cruces que les poníamos endemoniados, que desconocían. Gente que les cerraba las puertas, o sea, pasaban a los mongoles algo, a que sobresaliente de ahí, la gente cerraba las puertas de sus casas. Sí, porque tenían temor. Inclusive yo recuerdo, César, solamente acuerdo de ese detalle que cuando entraban las patrullas, la mentada perica, una combi así, que la llenaban de gente, y iban los muchachos corriendo por toda la calle y se metían en casas ajenas, se metían para evitar que... Para refugiarse. Sí, para refugiarse, y pues, mucha gente después se daban cuenta que andaban las patrullas correteando a las jóvenes y cerraban la puerta porque no se metieron, porque se alteraba el orden de su familia. Pues. La protegía. Sí, mucha gente lo protegía, pásale, me acuerdo que pásale, lo metían para que no se lo llevaran, porque lo golpeaban. Sí, la verdad, la policía lo golpeaba. Sí, por eso. Usaban la famosa macana ahí, ¿no? Sí. Lo golpeaba, ahí me acuerdo que sí. Los detenían hasta la pagancia, se llamaba 3 años, 7 meses. Eso es lo que le aplicaban al que había mucho delito, y a otros 15 días, pero como tú dices, bien macaneado, lo golpeaban. Y a muchos lo rapaban, ¿no? De coco. Sí, bueno, esa era la táctica de la policía, raparlos de rap. Para humillarlos, ¿no? Sí, aparte para echarlos, de ponerlos distinguidos, pues. Habían encontrado en la calle, esa era la presión. De un mongol, ¿no? De un joven
perdido, pues. Sí, Yo creo que hablar de los mongoles, hablar de la plaga, hay mucho que platicar así es. porque inclusive pues yo me retiré, yo ya no me di cuenta qué es lo que pasó con los jóvenes, pero los que estaban dentro de ahí pues sí se daban cuenta. Y tú también llegó un momento que ya te saliste, ¿no? Sí, Ya empezaste a dejar lo que es las pandillas, vaya, las pandillas. sí, Pero pues, qué bueno porque la plaga pues, te dio la oportunidad también de crecer, sí, independientemente de lo que hayas tú vivido, sí te dio la oportunidad de crecer. Ahorita en la actualidad pues también te dio un crecimiento a recordar sí, lo que fuiste sí, y lo que eras ahora, pues eso te hace más grande, César. sí. La verdad, como persona, como humano. Si me lo permites, César, eh, ya nos comentaste tu vivencia dentro de la juventud de la pandilla de los mongoles. Ya un poco más personalizado el tema, César, lo que tú nos quieras platicar, lo que tú quieras, lo que de ti salga. Entras tú a la etapa del alcoholismo, César, en una etapa de tu vida. Puedes platicarnos algo, César, que, bueno, la verdad, me imagino que también te hizo mucho daño, ¿no? Sí, claro que sí, como no, con mucho gusto, mira, lo que pasa pues de que ahorita sobre el comentario, ¿no? De esa pandilla, los mongoles, de esos tiempos, pues tú mismo lo acabas de decir, mencionar, es una historia muy larga que se necesitaría mucho tiempo para descifrarte todos Los pormenores, todos los pormenores. pero yo, después de que yo me alejé de esos lugares o de esas personas, pues caí más bajo porque me hundí en el alcoholismo, pues, en el alcohol y pues también comencé a consumir la droga, la cocaína, pues, me comencé a viciar y comencé a agarrar como un escape de mi vida, el alcoholismo, la cocaína, el cigarro, las mujeres. Y comencé a caer feo a los extremos de que, pues, me tuve que separar de mi señora, esposa, la mamá de mis hijos, y comencé a andar con personas que sinceramente no valían los cinco. ¿Por qué? Porque éramos unos borrachos, perdidos, drogadictos, vagos, pues, y perdí muchos empleos, buenos trabajos, llegué a tener la oportunidad de tener muy buenos trabajos, empleos, por suerte o por personas que querían ayudarme, echarme la mano, pero que yo no los sabía aprovechar, pues, por el vicio del alcoholismo. Y busqué muchos medios para dejar el alcoholismo, el cual sinceramente nunca pude, porque los medios que yo buscaba pues, eran religiosos, como la Escuela de la Cruz, la Iglesia Cristo Rey, el Evangelio, muchas cosas que me funcionaban momentáneamente, pero volví a caer más. Me separé, te decía, de la mamá de mis hijos, luego agarré otra mujer, duré un tiempo con ella, otra mujer, otra. Así tuve muchos fracasos matrimoniales, hasta que llegó el momento en que una persona, un amigo, que yo lo considero, ese sí, fue mi amigo, me invitó a un programa 100% espiritual, un programa en el cual es fuerza de voluntad tuya, pues, para que te alejes del alcoholismo, de la drogadicción y de la vida perdida que tienes, que fue Alcohólicos Anónimos. Yo pensé que Alcohólicos Anónimos eran donde te metían y te encerraban y llevaban meses o días ahí. No, me dice, eso no es, esos son anexos, los centros de rehabilitación. Alcohólicos Anónimos son lugares donde asistes hora y media, con tu propia voluntad, sin exigirte nada a nadie, ni pedirte cuotas, ni pagar contribuciones, ni pagar nada. Pero que sea voluntad tuya, propia, de llegar a tener un cambio
y de que Dios haga el milagro aquí, pero se necesita mucha fuerza de voluntad, o como dice realmente, mucho producto de gallina. Y comencé a ingresar, a ir a sus grupos, comencé a ver que me estaba dando resultados, comencé a crear un estado de conciencia conmigo mismo, a hacer una buena meditación con Dios, una buena oración, y comenzar a pedir perdón a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos, y a mis padres, pues, a mis padres y a mi señora esposa, la mamá de mis hijos. Yo tuve que ir a las tumbas a pedirles perdón, pedir ayuda, y comencé a reconstruirme conmigo mismo, con mi fuerza de voluntad, y a decir, esta es la vida que yo quiero. Levantarme en la mañana sin esas crudas, sin esas preocupaciones, sin esos martirios de decir, aquí me perdí en la noche que yo he tocado, golpeé a mis hijos, a mi señora, a los vecinos, muchas cosas que comencé a hacer un estado de conciencia conmigo mismo, que me estaba dando los resultados de ese cambio de vida. Y cuando cumplí mi primer año en, esos lugares, pues levanté las manos al cielo y dije, de aquí soy y aquí no voy a quedar. El tiempo que Dios me quiera dejar de vida o darme de vida aquí en la tierra. Pero ya quiero estar limpio, ya no consumir droga, consumir cigarros, consumir vino, cerveza, ya no tener dos o tres mujeres que me siempre cotorrean, tenerlo, dejar todo ese tipo de vida en el pasado y comenzar a ganarme el amor de mis tres hijos, de mis nietos, de la señora, mi esposa que tengo ahora, y mis hermanos, sobre todo, los que tengo, que me quedaron. Todos están muy contentos, muy satisfechos, mis hijos, ¿no? Están bien agradecidos con Dios y conmigo mismo de que vieron, de que me entregué de lleno a un cambio de vida, el cual yo le recomiendo a los jóvenes de ahora, pues, que no está perdido todo, que todavía hay mucha oportunidad de vida para hacer un cambio en ellos mismos, pues, reconstruirse y sacarle provecho a la vida, sacarle provecho a ese don de vida que Dios nos da en el momento que estamos aquí todavía en la tierra. Pues. ¿Para qué? Para hacer un análisis de nosotros mismos, pues, hacer un análisis y reconstruir los errores que cometimos, porque nunca es tarde para pecar. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia? ¿Hasta qué edad tuviste el apoyo de tu familia para dejar lo que es el vicio, vaya, en general? Pues, sinceramente, el apoyo que más tuve, que pues lejos de ser un apoyo, fue un castigo, ¿no? Por ejemplo, mis hijos dejaron un tiempo de hablar, de no saber de mí, porque no tenían esperanza de que yo hiciera un cambio en mi vida, de que yo cambiara de manera, de forma de ser, de esa vida ingobernable que llevé. No tenían ellos esperanza, decían, no, así se va a morir mi papá, borracho y drogadicto, y nunca va a cambiar. O sea, tenían las esperanzas perdidas. Mis hermanos, algunos que ya murieron, dos de mis hermanos, ellos sí me demostraban confianza y me decían, nosotros te vamos a ayudar, pero también tienes que buscar la manera de encontrar la solución al problema que tú tienes, porque el problema es tuyo, no es de nosotros. Nosotros somos tu familia, tus hermanos, te apoyamos, te ayudamos, pero tienes que ponerle tu parte, porque ya tienes tus años, ya estás grande, ya estás viejo, y pues si Dios te permite más años de vida, pues es mejor que te permanezcas aquí en la tierra libre, que tú digas, hoy no consumí nada, ya no quiero consumir, ya no quiero andar en esa vida, ya quiero amanecer bien, ya no quiero andar haciendo daño a la gente, andar siendo criticado por la sociedad, dándole un devalúo a mis hijos, que le digan, mira, ese es tu papá,
ese borracho que va saliendo, que va entrando a las anguilas, es lo que me da. O sea, todas esas cosas, porque es uno señalado, ¿no? Sí. Cuando uno anda en ese tipo de vida, perdido, es señalado y criticado por la sociedad. Pero aún así, mi familia tuvo confianza, tuvo fe en que yo iba a cambiar. Ahí fue donde recibiste el apoyo de ellos. Sí, recibí el apoyo De tus hermanos primeramente, imagino. de mis hermanos y la más grande de mis hijos. Me dijo, sí, Confío en ti. yo tengo fe para y hoy, pues, te digo, es una felicidad, es Claro. una satisfacción interna, el que abraces a tus hijos, abraces a tus nietos, a tu mujer cuando llegas de trabajar, y te respetes a la sociedad, a los vecinos. Y aparte también que te valoren y te respeten en la misma sociedad, ¿no? Sí, Tu porque familia, ¿no? agarras Un valor. Hoy yo me admiro porque, pues como yo me dedico a la venta y a andar en las calles vendiendo mis productos, me admiro porque hay mucha gente que me tiene tanta confianza que me dice, "Oye, que yo tengo 500, luego me doy el cambio". No, señora, no, mejor no, lléveselo. Luego me trae el cambio. Si no me lo trae ahora, me lo trae mañana. Con mucha confianza. Gracias a Dios que ahorita tengo dinero. Mucha confianza. Señora, voy a cambiar las tiendas. Vuelvo a repetir. No hay problema, señora. Mire, don César, le tenemos confianza. Muchas gracias. Y comienzo yo en mi cabeza a trabajar. Porque han visto. Lo que te ganaste, ¿no? Con el cambio que hice a tu vida, ¿no? Sí, igualmente ha habido clientes que al pagar, te pagan el curso, les reventa pesos, y que vienen 2 billetes de a 100. Oiga, son 2 billetes, no, es uno, son 2 billetes. Está dando 2 billetes de 100, tenga uno y 10 pesos más. Ay, no sé, no, digo, es que esto, yo no me quiero sentir mal, porque si yo lo agarro y lo tomo, ya pues voy a perder más. El doble. Sí, porque todos tienen su error, Sí. Hoy ya tengo el entendimiento ese, antes no. Sí, no, Antes era te mejor, enganché. sí, pues todo para pagar. Pero, te digo, es una satisfacción. Todo esto es una satisfacción. Y es cuestión también de que muchas de las veces entiendas que esta vida, nosotros somos de más. Esta vida es prestada. Nosotros se la debemos a alguien, esta vida. Y aquí se la debemos al Creador, a Dios. Pero tienes que tenerle esa fe y tienes que depositarle esa fe. Con hechos. Claro que, no, como dice, no vas a quedar blanco como la nieve, ni vas a ser un 100%. Un apóstol. Sí, un apóstol del Señor 100%. No, porque eres humano y tienes debilidades y todo. Porque cometemos todavía errores y pecados, pero que ya no sean tantos errores y tantos pecados como antes. No, y la vida que llevabas, pues era una vida de tiro. Sucia, la verdad, sucia, cochina, y mal vivida. Mal vivida, ¿no? Más que nada más. No les supe aprovechar. Tuvieron que pasar más de 50 años para que yo enderezara mi nada, enderezara mi vida. Hoy, gracias a Dios, que me ha permitido estar aquí contigo, que ya voy a cumplir 73 años. 7-3. Cuando muchos decían, no, César, Ni ese pinche reca no era ni en los 70 años. No, Que va a ser tremenda. Ese cabrón, no. Vamos a regresar un poco. Me quedó algo pendiente, César. Regresamos a la era de los mongoles. Sí. Reca, ¿cuántas veces peleabas al día? O a la semana, ¿cuántas veces te peleabas? Porque era muy común verlos pelear. Ya sea con la otra colonia que eran cercanas, que es la Reforma, de Dependencia. ¿Te acuerdas que te peleabas? Sí, pues yo me llegué a pelear hasta 2 veces al día y en los mongoles. ¿Con los mismos camaradas o Con los mismos mongoles? Con los mismos mongoles. Peleaba, pero eran tiros limpiecitos, ¿no? Y fue bueno que les ganaba porque, pues,
el que pierde a veces como que no te quedas a gusto, Así ¿no? es. Pero en esos tiempos sabíamos reconocer el que ganaba y el que En perdía. aquel entonces sí. Y había veces que nos íbamos a otras colonias, íbamos mucho a la Independencia, a la colonia Reforma, y ahí eran otros pleitos que nos daban. Había veces que no, me llegaba a la casa, que me decía mi papá en paz descanso, oye, ¿y este corte, cabrón, por qué te peleaste? Pues, no, me caí, que andaba en una bicicleta, con una sarta de mentiras, siempre, Nunca te creía, no, se vuelve uno artista en esas mentiras. arquitecto de... Sí, pero sí me peleé varias veces, Fíjate, ¿no? muchas veces. Y en la época de alcohólico, ¿te peleabas? Ahora ya no. No, ahí ya no. Ya no, ya entra una pasividad y andas Ahí el ya, alcoholismo que te va para abajo, por decir así, ¿no? sí, ya era la cosa diferente porque pues había veces que antes de pelearme pues me daba miedo a que alguien me pegara un puñete, un balazo, un garrotazo, ya la pensaba mucho, pero sí, yo me llegué a pelear también ya, Borrachito, borracho, pero no igual. no, ya no era igual, ya no era el mismo, La juventud ya se estaba rebasando, ¿no? ya me había ganado, Ya ya me sentía más acabado, más viejo, pues. Sí me sabía defender porque estuve en el boxeo, jugué en el boxeo 3 años, en los guantes de oro y todo, pero pues el temor mío era de que como muchos sabían que me sabía defender, que sabía pelear, pues me daba miedo de que salieran ellos con alguna navaja. Sí, puede ser. Porque inclusive una vez afuera de una cantina, el sinaloense, Ajá, sí. ahí me pegaron con manoplas en la cara. Se usaba mucho la manopla, ¿no? Me abrieron las cejas, me abrieron los labios y pues me golpearon feo. Es que sabían que a puños no lo iban a hacer contigo. No, exactamente. Y entonces ya cuando se suscitaba otro pleito o que yo veía un pleito así que se iba a calor, pues mejor me iba, me retiraba, pues, ya me daba miedo, ya me estaba el temor en mí. Y muchos me decían, yo no te voy a poner a la mano, yo te voy a chingar. A la mala. Sí, eran los miedos, pues. Claro. Ya no fui igual. No. Me acabas de comentar ahorita que estuviste en el deporte. Sí. Sí. El box te absorbió, pero te regresó otra vez a la actividad de la juventud, ¿no? Sí. Porque no seguiste en el box, ¿no? No seguí. ¿Puro amateur? Puro amateur porque sí, sinceramente, en esos entonces, pues era el Loco Becerra y el Mike Cartel. Y me acuerdo yo que el Mike Cartel me ofreció ir al Cedón. Tienes un buen nivel. Deportivo. Tienes un buen nivel. Porque veían que tenía una buena pegada. Fuerte. Con las dos manos pegaba fuerte. Entraba fuerte. O sea, siempre me gustó bajarme en el box. Nunca me gustó andar corriendo. Siempre para adentro, peleando. Y en esos entonces, Gil Canchola había quedado campeón de los guantes de oro, los pesos welter, pero creo que no quería ir a México. Y se fijó en mí el Mike Cartel y me dijo, le dije que sí, se me hizo fácil. Pero ya después me dijo, necesito una perspectiva para poderte llevar para allá. Necesito una carta firmada. De los papás. Y ahí fue el momento. ¿Por qué? No quisieron. ¿No quiso tu papá apoyarte? No. No, me dijeron, no estás loca tú, no estás bien. Ahora yo que te vaya a pasar por allá. Es que quiero ser como si tú. Quiero llegar a ser grande. No soy grande, puta panadería, vente a hacer pan aquí que mejor. Como todo el tiempo todo panadería, mi padre. Ajá. Los padres muy conocidos, nosotros por la panadería. Para la panadería, ¿no? El panadero y Él repartieron en toda la Corea, ¿no? Hasta la Reforma ya no repartían. Y no te dejaron ir al Cedón. No, pues me demoralizó tanto que ya no quise, porque inclusive el otro Becerra me dijo, no quería una peleita profesional, 4 a 6 rounds, no, en serio.
no, no quise aprender, y me retiré, y ya no quise saber. Pero sí, me gusta mucho el boxeo, verlo como aficionado, el fútbol, el béisbol, pero sí, el boxeo siempre ha sido. Fue lo que practicaste nada más en deporte. En deporte, nada más el box practicaste. También el béisbol, También el box practicaste. béisbol, y un tiempo jugué mucho el balón, el voleibol, no sé si lo veis. Sí, sí, sí. Ahí lo jugué en el Seguro Social Viejo, ahí jugaba voleibol. Sí, sí. Sí, pero en sí, el boxeo me atrajo mucho. De una plática, y aparte entre esa plática, has dado mucho mensaje de vida para las personas. O sea, sí, sí me gustaría que le dieras un mensaje. Ya es un mensaje, una invitación, pero un mensaje un poco más profundo para aquellos jóvenes que estén viviendo, vaya, un momento de alcoholismo, pues, de drogadicción y que piensen que no hay solución para ellos. Realmente decirle a la juventud, ¿no? A quien vaya o vea este programa o vea El video de YouTube. este video, sepa que hay esperanzas cuando se tiene voluntad y cuando se tiene fuerza, que no está todo perdido en la vida, que se ahorren esos años que nosotros los viejos no nos ahorramos por soberbia o por no hacer caso a esos consejos de personas grandes, de personas mayores, que hoy entendemos que vivieron primero que nosotros y que como vivieron primero que nosotros, pues nos tratan de ayudar en la forma de decir que nosotros tenemos esperanza de cambiar siempre y cuando busquemos la solución, porque aquí la cuestión es de buscar la solución, no esperar a que te llegue, sino tú buscarla, buscar dónde encontrar una ayuda, donde tú puedas dejar el alcoholismo, donde puedas dejar tus adicciones de las drogas, donde puedas dejar esa vida que no te lleva a nada bueno, pues, sino todo lo contrario, problemas, fracasos, miserias, y más que nada aprovechar si tienen a sus padres todavía vivos, pues, que tengan esa familia protectora, y que son los principales de la vida de uno, los padres que lo traen al mundo, o darles un aliento de vida, una satisfacción de cambio, pues, porque pues sinceramente todo se puede en la vida, lo único que no se puede es de que uno se va a morir, pero si antes de morirte haces un cambio en tu vida, vas a dar felicidad a tus seres queridos, a ti mismo y a la sociedad, pues. Entonces se puede, todo se puede. Algún lugar que tú recomiendas a quien esté interesado en cambiar su vida, algún lugar, algún domicilio que tú le puedas decirles a ellos dónde pueden ir y con seguridad que los van a apoyar. Sí, aquí en Mazatlán hay muchos grupos de AA. Tú perteneces a ellos. Sí, yo pertenezco porque asisto a uno. Entonces, hay muchos grupos alrededor de Mazatlán, casi 80 grupos que se sesionan hora y media en el día, nada más hora y media. Asisten allí todo tipo de personas, viejos, jóvenes, de todas las edades y de todas las posiciones económicas, ricos y pobres. Y asisten a esas reuniones voluntariamente, sin exigencia de nada. Ahí nomás es cuestión de ir, presentarte, meterte, tomar una silla, sentarte Y escuchar. y escuchar es todo. Y cuando llegas por primera vez, pues se te hace un recibimiento, pues, te reciben con abrazos, con buen recibimiento. Con el papacho. Sí, y comienzas a escuchar psicoterapias compartidas, las cuales te ayudan, te van ayudando a entender que sí se puede, pues, que sí se puede. Y sin ningún costo, no te cobran, No te cobran. no te exigen, no te preguntan nada. O sea, ahí todo es voluntario, pues, pero también tienes que demostrar tu interés
necesidad de que esa hora y media la tienes que utilizar constantemente para que haya ese cambio, para que te sirvan las terapias que te van a compartir. Ese es el trato que les van a dar cuando ingresen. Y si no te gusta, si ves que no es de tu agrado, pues te puedes retirar, tampoco te van a decir nada. Nadie te sigue, ni te somete, nada. No hay exigencias. No, no hay nada, no hay jefes, no hay nada. Todos somos iguales. En el momento en que nos metemos a ese lugar, todos somos iguales. Qué bueno que das un mensaje a la gente y que los estás invitando para que, como tú dijiste, no todo está perdido. No todo está perdido. Como dice el refrán, el eslogan de los grupos, solo por hoy, Solo por este día. solo por este día, pero eso se dice todos los días. Sí, O sea, tú mismo te lo dices. Es decir, solo por hoy no quiero consumir ni cerveza, Diario. ni droga, ni cigarro. Es diario. Te va fortaleciendo. Sí, por este día, Señor, ayúdame. Pedirle ayuda a Dios. Primeramente. Que te dé la fortaleza. Y tú pones tu voluntad. Solo por hoy. Solo por hoy. Es No bonito ballenas, no cigarros, no droga. no droga. César, pues algún saludo, César, que quieres mandarle a tu familia, con todo respeto, César. Pues que bien merecido, César. Realmente sí, les mando muchos saludos a mis hijos, a mis nietos, a mi mujer, a mi esposa que tengo en mi casa y a mis hermanos que están conmigo, que sienten el apoyo y que están felices de que haya cambiado yo mi manera de ser y mi vida, pues, que haya hecho ese cambio en mi vida, que ellos nunca pensaron que fuera a hacer este cambio y que hoy están convencidos de que yo ya no quiero volver a esa vida de atrás, ya no quiero jamás esa vida. Arquitecto, pase, ¿no? sí. Muchas gracias, arquitecto. Qué recibimiento. En la garganta. No, sí, muchas gracias, arquitecto. Vale. Entonces, pues, de todo corazón, ¿no? A todos y a cada uno de mis amigos, de mis conocidos, de mi familia principalmente, un majestuoso y un fuerte saludo y abrazo para todos, ¿no? Porque, pues, esto me gustaría que sirviera como un mensaje de preparación para ellos. Sí. César, ¿alguno de tus hermanos está fuera de México o todos viven aquí? Tengo un hermano en Vancouver, Canadá, que es el más chico. Mándale un gran saludo a esa persona, está lejísimo Hermano, con ustedes. te mando muchos saludos. Mándale su nombre. Desde aquí, de Mazatlán, y luego un fuerte abrazo y un fuerte saludo para ti, hermano Eugenio. Igualmente para mi hermano Salvador, que está en Los Ángeles, California. También le mando un fuerte abrazo. Muchos saludos aquí desde su tierra natal, Mazatlán. Pues un placer, César. Esta plática debemos de comentarles a nuestros oyentes que ya se había hecho un primer video en este mismo restaurante La Brasa. Se había hecho un video, una plática entre César y yo, pero el audio salió mal. Entonces César me dijo, vamos haciéndolo de nuevo, Toño. Entonces yo doble agradecimiento, César, que me apoyes, porque también es apoyarme. Claro. Y el arquitecto también dijo, no, lo escuchó, dijo, no, háganlo nuevo, me dijo, van ahí, les voy a prestar otro privadito, lo vamos a poner los abanicos, apagar el radio, mira, nos trajo una limonada el arquitecto. Ahorita lo vamos a tirar con él. César, pues nos despedimos del video desde el Bagazo Blog. Entonces, César, un placer platicado, César, contigo. Y si te suscribes al Bagazo Blog, cuando lo suba te va a caer.